Bien, en este pequeño vídeo vamos a ver el último periodo el último periodo cronológico que abarca este tema del teatro del 39 a nuestros días, que sería el que va desde 1975, la muerte del dictador Franco, el fin de la dictadura, hasta la actualidad. Estos contenidos los tenéis entre la página 318 y 321, en la unidad, creo recordar, la 15. Bueno, entre las páginas 318 y 321. Y claro, lo primero que hay que decir es que, claro, que con la muerte del dictador acaba la censura. Una de las consecuencias, entre otras muchas, claro, es el fin de la censura. Claro, el fin de la censura conllevó beneficios como, por ejemplo, evidentemente, una mayor libertad creativa. Los autores ya no se veían limitados en su expresión y podían hablar de lo que quisieran, cuando quisieran y como quisieran. Claro, esto fue un boom cuya primera consecuencia fue el gusto por representar todo aquello que durante el franquismo no se podía representar en el teatro porque iba contra los cánones de lo establecido por el régimen, contra las buenas costumbres, o podía atentar contra el sentimiento religioso o moral de la clase dominante y de la mentalidad dominante del franquismo. Pues todo eso se recuperó y la primera reacción fue: ahora podemos ver esto, ahora podemos representarlo. Fue una primera explosión de representaciones de Valle Inclán, de Lorca, que eran autores que durante el franquismo no se podían representar, por esto que he comentado anteriormente. Aparte de eso, y después de ese primer boom, era como una especie de vamos a recuperar el tiempo perdido, ¿no? Aparte de ese boom, pues bueno, pues seguimos hablando de un teatro tradicional y un teatro innovador que se manifiesta en tres facetas distintas. Lo que veremos ahora, que es el nuevo teatro, los grupos de teatro que ya vimos que habían surgido a finales de los años 70 y que en esta época tienen su máximo esplendor, y vamos a mencionar algo del teatro más reciente, aunque eso sobrepase el enunciado del tema, que acaba supuestamente en el siglo XX. Bien, en cuanto a las tendencias más tradicionales, pues se sigue, por supuesto, cultivando un teatro más tradicional, un teatro más clásico, visualmente y técnicamente. Y aquí pues se pueden mencionar autores de mucho éxito comercial, como Antonio Gala y Fernando Fernández Gómez, con esta obra Las bicicletas son para el verano, que se ambienta en los meses previos a la Guerra Civil y al estallido de la Guerra Civil, y durante la Guerra Civil y hasta el fin de la Guerra Civil. Es un teatro, pues esto, tradicional, sus actos, sus escenas, su escenografía sin grandes complicaciones, diálogos inteligentes, mucho papel de los actores, y tratan temas que, aunque estén ambientados en el pasado, Antonio Gala y Fernando Gómez ambientan sus obras en el pasado o las sitúan en el pasado, la lectura que se puede hacer se puede trasladar al momento presente. Era una manera de interpretar el momento presente, o una manera de revisar también el pasado. Bien. Hay otros autores que, dentro de que hacen un teatro tradicional en el sentido de que no es un teatro muy innovador, sí que ya tratan temas más actuales, más cotidianos de la sociedad española, de cómo era la sociedad española en finales de los 70, en los años 80. Y aquí destacan estos dos autores, José Luis Alonso de Santos, y hay más. El más importante es José Luis Alonso de Santos, y luego vamos a mencionar también a José Sanchís Sinisterra. José Luis Alonso de Santos estrenó dos obras, entre otras, pero las que más éxito tuvieron, y hay que mencionar, son estas: La estanquera de Vallecas y Bajarse al Moro. Son dos obras en las que refleja esa sociedad urbana, donde en La estanquera de Vallecas trata el tema de la pequeña delincuencia de barrio, de los raterillos, los drogadictos, y Bajarse al Moro, bueno, pues también el mundo del pequeño trapicheo. Y bueno, es un teatro que se podría decir que es costumbrista, que refleja los usos y costumbres y la manera de ser de cierta, vamos a decir, clase social, sobre todo eso, de esa juventud urbanita de mediados de los 80. Todavía no son los jóvenes que participaron en la movida madrileña, porque esos son jóvenes privilegiados, eran jóvenes burgueses, jóvenes de familia bien. Son los jóvenes de eso, del extrarradio de las grandes ciudades. Y yo creo que esto es un teatro que se puede emparentar con ese cine de finales de los años 70,
también principios de los 80 lo que se llama el cine kinky, ese cine donde los protagonistas son estos raterillos y, bueno, y más que raterillos, el torete, el vaquilla. Es un cine, o sea, es un teatro que se puede relacionar. Yo creo que es la versión teatral de ese tipo de cine. José Sánchez Sinisterra es conocido sobre todo por esta obra de Carmela, que está ambientada en la Guerra Civil y trata el tema del teatro también. Y bueno, es una comedia también divertida, pero con una lectura, por supuesto, también trágica. Y frente a estas tendencias más tradicionales, hay un teatro innovador y donde deberíamos mencionar lo que se llama el nuevo teatro, que el nuevo teatro no es más que autores nuevos que siguen lo que la tendencia, siguen los preceptos, siguen el trabajo o continúan, son una línea de continuidad de lo que habían representado en los años 60 los experimentalistas radicales como Arrabal y Francisco Nieva. Pero estos autores de esto que se llamó el nuevo teatro, veis que ni siquiera voy a poner nombres porque tuvieron muy poca repercusión en España, casi no se les estrenó y tuvieron eso, escasa repercusión y simplemente mencionar que hay esa tendencia ahí, pero nada más. Continúan los grupos de teatro que surgieron en los años 70, como el Joglars, la Cubana, la Fura dels Baus, la Golda Gom, y estos sí que hay, si los mencionamos cuando hablamos del periodo 60-75, podemos hacerlo ahí también, o lo podemos hacer aquí ahora, cuando hablemos del año 75 en la actualidad, pero es no solo quedarnos en decir que surgen estos grupos de teatro y cuáles son, sino en qué es lo que aportan, porque son muy importantes, qué es lo que aportan a la escena teatral. Y aportan, pues eso, una gran originalidad que se manifiesta, pues, por ejemplo, en los montajes. Los montajes escénicos que hacen son muy originales. El proceso de creación es colectivo, no hay un autor teatral que es el responsable del libreto y luego hay un director de escenografía o un director teatral que es el que lleva el texto a escena y lo dirige, sino que es un trabajo que se hace en común, que lo hace toda la compañía. Le da mucha importancia al texto, pero también tanta relevancia, o incluso a veces más que el texto, la puede tener la música, elementos circenses, acrobáticos, fuegos artificiales, efectos de luz y sonido, proyección de vídeo. Otra novedad que aportan es que salen del teatro, no se limitan a representar sus obras, sus montajes, porque ya va más allá de la obra teatral, sus montajes en teatro, sino que los sacan a la calle, en naves abandonadas, en estadios de fútbol. El público no es un mero espectador, el público en estos montajes es activo también, tiene que actuar, se le pide que participe, bailando, danzando o como extra, y tiene un papel muy importante la improvisación. Evidentemente son obras teatrales, montajes teatrales bien planificados y bien pensados, pero tienen reservado un espacio, desde luego, para la improvisación. Se podrían mencionar muchas obras, por nombrar alguna en concreto, pues, por ejemplo, esta Ubu President del Joglars, en la que hace una crítica del nacionalismo, todavía no es independentista, del nacionalismo catalán y de la gestión de Jordi Pujol. Ahora, en ese sentido, fueron unos adelantados a su época. Y bueno, la Fura dels Baus también tiene muchas representaciones, la Cubana. El Joglars también tiene otra que se titula Dalí, que hace un homenaje a Salvador Dalí. Pero bueno, de estos grupos de teatro lo importante es, aparte de mencionar las compañías más importantes, es esto, qué les caracteriza y cuál fue su aportación, y todavía es su aportación al teatro y a la renovación del género teatral. Y estaría muy bien cerrar el tema hablando del teatro, de lo que se está haciendo en la actualidad, de los últimos, en lo que llamamos del siglo XXI, en las últimas tendencias en teatro. Por supuesto, sigue la oposición teatro comercial, teatro innovador. Surgen
las salas alternativas, igual que en los años 60, 70, perdón, en los años 70, sí, finales de los 60 y 70 surgen estas compañías de teatro independientes, en los años 80, 90 surgen salas alternativas, salas que pequeñas, más allá de los teatros tradicionales, con un pequeño aforo y que en las que se representa no solo teatro, sino aquí había que hablar. Pasa que estamos en literatura y hay que hablar del teatro, lo que es el teatro con un texto y una representación, pero aquí ya podrían entrar esos géneros como el monólogo, el musical, etcétera, etcétera. Como teatro, como autores puramente teatrales, los dos quizá más importantes de los últimos años, hay muchos, claro, esto hasta que no haya una perspectiva del tiempo, el tiempo será el que establezca el filtro y a lo mejor los alumnos de dentro de 20 años pues ya tendrán una nómina, dentro de 20 años habrá una nómina de quién realmente ha quedado en el tiempo y quiénes son autores que ahora aparentemente son importantes o están de actualidad, pero a lo mejor cuando pase el tiempo pues no se va a hablar de ellos. Pero bueno, dos autores importantes de este periodo son desde luego Juan Mayorga y Jordi Galcerán con esta obra El método Gronholm, de la cual también se ha rodado película. El método Gronholm es una crítica a estos métodos de selección de personal donde se junta a los candidatos a un puesto de trabajo en una sala y la entrevista tiene varias fases, una primera entrevista personal, luego una entrevista grupal, hay juegos de rol, luego vuelve a haber una entrevista personal y bueno, las cosas que hay que hacer para conseguir un puesto de trabajo, ¿no? Y se puede mencionar también pues esta tendencia última de lo que se llama el microteatro, este género del microteatro, que son pequeñas representaciones cortas en espacios reducidos, que no tiene por qué ser una sala teatral, ni un teatro, ni una sala teatral. Puede ser, por ejemplo, una fiesta particular, donde tú contratas una pequeña compañía de teatro que a lo mejor es solo un actor, con un que te va a hacer un monólogo, o dos actores y te hacen una pequeña representación, pues eso, pues en tu casa, o en un bar, o en una fiesta, etcétera. Y con esto pues tendríamos cerrado el tema del teatro desde el 39 al 75.